Buenas tardes, les vamos a hablar sobre la unidad 2 de la materia de lógica. Ordena su pensamiento de manera coherente. Los integrantes que conforman el equipo son Fernanda Barraza, Montserrat García, Jimena Plata, Ángel Rivera y yo, Diana Arce. 2.1. ¿Qué es el concepto? El concepto no refiere a los objetos no refiere tampoco a los individuos, sino a una clase de conjuntos de estos. Se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras, y la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo cual nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás. Las características esenciales puede ser la función principal o algunas cosas que otro no tiene, que otro objeto parecido no tiene, o lo cual lo hace ser lo que es. Y las accidentales pueden ser puede ser el color, puede ser la forma, la textura, cómo diferenciar una silla de otra. Alguna puede tener colchón, alguna puede ser de madera, alguna puede ser cómo diferenciar también asientos, uno puede ser banco, uno puede ser un sofá, una silla, y así podemos diferenciar varios tipos de conceptos, y esto sería todo por mi parte. 2.2. Naturaleza y función del concepto. Origen de los conceptos. El sujeto adquiere el conocimiento por medio de la experiencia sensible, a partir de la cual se forma una representación intelectual de las cosas. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos: la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización o conceptualización. Existen tres tipos de fases. La primera fase, percepción, consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. Por segundo, abstracción, identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Por último, generalización, formar clase a partir de relacionar y agrupar las características comunes. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar el objeto y distinguirlos de otros. El concepto no se refiere a los objetos de manera particular, lo que se hace de un modo abstracto, sin denotar su individualidad. Los representa en su generalidad, mediante atributos esenciales. El concepto no requiere a individuos sino a las clases o conjuntos de esos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características identificadas por la clase. No debemos confundir las operaciones mentales, el resultado de esas, la idea o concepto, y en su forma de expresión, el término o palabra. Por ejemplo, tenemos la operación mental, la forma lógica, la forma de expresión. Por ejemplo, en operación mental podemos poner percepción, abstracción, generalización. En forma lógica, concepto o clase. En forma de expresión, el término o palabra. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue que cualquier otro. El contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas. Las notas o características esenciales sin las cuales no podemos pensar el concepto. Las notas o características accidentales que pueden extinguir, pero no son necesarias para que tengamos el concepto. Un ejemplo de características esenciales y características accidentales, un objeto podría ser, por ejemplo, un lápiz. Su característica esencial podría ser que es un instrumento de grafito que sirve para escribir, y su característica accidental presenta o no de borrador, su forma, el color, etc. Otro ejemplo podría ser un planeta. Su característica esencial, cuerpo celeste
que orbita alrededor del Sol. Su característica accidental: tiene anillos, es rojo, no es habitable, tiene lunas, etc. Otra de cualidades esenciales y cualidades accidentales, por ejemplo, tenemos la maleta. Su cualidad esencial es un objeto que transporta ropa u objetos diversos en su viaje. Una cualidad accidental puede ser que es una lona de plástico, etc. 2.3 Las propiedades del concepto. A continuación leeré un texto. Un maestro oriental que vio cómo un escorpión se estaba ahogando decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo el escorpión lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó. El animal cayó al agua y de nuevo empezó a ahogarse. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el escorpión lo picó. Alguien que había observado todo se acercó al maestro y le dijo: «Perdone, pero usted es terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, el escorpión lo picará?» El maestro respondió: «La naturaleza del escorpión es picar, y eso no va a cambiar mi naturaleza, que es ayudar a los demás». Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. El concepto que define a la persona que le gusta ayudar a los demás es la bondad. Una pregunta es: ¿la esencia del maestro oriental es la misma que realizan los políticos al ayudar? Yo opino que no, porque los políticos actúan a beneficio propio y el maestro no. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión pero carecen de extensión, como es el caso de Minotauro, que se forma con la idea de hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material, y por lo tanto su extensión es mínima. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre un contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. A menor comprensión, mayor extensión. En el caso del Minotauro, su comprensión es máxima, porque contiene características esenciales que remiten directamente al concepto. Al escuchar la palabra, uno piensa de inmediato en el ente referido, pero su extensión es mínima porque se aplica a un solo tipo de individuo. Veamos otro ejemplo de esta relación entre comprensión y extensión. Comprensión: una figura geométrica. Extensión: triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc. Tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios de acuerdo con el tipo de abstracción que éste realiza, de lo que representa y por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, en este texto solamente analizaremos la clasificación por extensión, ya que ella nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que se puedan organizar el conocimiento en esquemas o mapas de conceptos. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados, conceptos específicos o subordinados y conceptos coordinados. Mi nombre es Ángel Eduardo Rivera Castro y me tocó hablar sobre el tema 2.4, que es el de relaciones y operaciones entre conceptos. Agrupación en clase o géneros de los conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llaman predicables a los conceptos que sirven para definir a otros conceptos.
Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Hay dos tipos de predicables, el predicable esencial y el no esencial. El esencial es el género, que es el concepto que abarca las especies. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia. La diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Por ejemplo, el género podría ser el mueble, la especie sería la silla, la cama y el ropero, y la diferencia específica sería para sentarse, para dormir y para guardar cosas. Los predicables no esenciales son la propiedad o lo propio, que es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude a una nota que para éste es exclusiva y característica. Y el accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. Ahora hablaré sobre las operaciones conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. En la clasificación obtenemos las diferentes especies obtenidas en un género. El concepto o su extensión clasificable, las partes clasificadas y el criterio de clasificación. En la división significa partir o separar. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa a clases a los individuos con base a sus coincidencias, la división es una operación inversa. Es un proceso analítico que consiste en descomponer en todo sus partes. Un ejemplo de esto sería el cuerpo humano, que se divide en cabeza, tronco y extremidades. En la cabeza se divide en cara y cráneo, el tronco se divide en cuello, diafragma, tórax y abdomen, y las extremidades son superiores e inferiores. Las superiores son hombros, brazos, antebrazos y manos, y las inferiores caderas, muslos, piernas y pies. Este también nos habla de mapas conceptuales. Esta es una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales permiten organizar lógica y estructuralmente los contenidos de aprendizajes. Interpretan, comprenden e infieren a partir de la lectura realizada, integran la información en un todo, desarrollan ideas y conceptos a través de un aprendizaje, insertan nuevos conceptos, organizan el pensamiento, expresan el propio conocimiento y organizan el material de estudio. 2.5. La formación y definición de conceptos. Procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Has visto en esta unidad que las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Ahora aprenderás a determinar dichas características a través de los procesos básicos del pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, que facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen de la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. Observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características de la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento o situación misma del aprendizaje previo. Relación. El proceso de la relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas de una misma variable.
Definición de conceptos. Una vez que tienes las notas esenciales que caracterizan a los objetos, puedes decir que estás en posesión de su concepto, ya que un concepto es de simple aprehensión de las notas esenciales del objeto. Para definir se requiere el nombre de la clase a la que se refieren, expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. Por definición entendemos la acción de delimitar o poner límites. La palabra deriva del vocablo definir. Es una operación lógica que consiste en explicitar un concepto. Precisar las notas que son parte esencial de su comprensión. Ejemplo. Concepto hombre, género animal. Concepto silla, género mueble. Concepto triángulo, género polígono. Bueno, pues todo esto ha sido de nuestra parte. Gracias.